Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Bien. Antes que nada, antes de arrancar la clase, una consulta inicial para ver cómo anduvieron con el trabajo práctico, con las actividades requeridas en el trabajo práctico, la actividad, no era un trabajo práctico, la actividad requerida. ¿Algún inconveniente, algún comentario? Yo por lo pronto en el chat no recibí mensajes, nada, así que me imagino que habrán dado todo bien. Pero bueno, alguna situación, algo que quieran comentar con respecto a la primera actividad. Con los videos se entendió bien. Profe, sí, la verdad que había bastante material. Había bastante material en videos y en apuntes, digamos, de cómo hacer las distintas pruebas y de cómo ir seleccionando los números, los valores. Así que la verdad que en ese sentido fue bastante sencillo, si se quiere, hacerlo. Me tomó particularmente más tiempo a mí el hacer todas las ecuaciones en Word para que quede medianamente prolijo, digamos. Eso para mí fue lo más complicado del trabajo. ¿Qué ecuaciones te costó? ¿Qué ecuaciones, perdón? No entendí la parte, hay una parte que sí que fue un poco más complejo. ¿Cuál parte fue más compleja? La parte que más me costó fue la de hacer la ecuación, la fórmula, digamos. Ah, en el Excel. Claro, en el Excel, exactamente. Tuve que ir a Word y hacer todo. O sea, perdí más tiempo por ahí haciendo la fórmula que haciendo en sí la secuencia de números aleatorios y las pruebas. Bien, bien. Profe, ¿Algún otro comentario? Buenísimo. ¿Algún otro comentario? Yo Sí, Martín. quería saber por qué medio le puedo contactar, porque había hecho una pregunta en el Slack, pero se tardó bastante en contestarme. Para cuando me contestaron yo ya había entregado el trabajo. Y mira, la mensajería del aula virtual anda al toque, digamos. Yo en Slack yo no recibí ningún mensaje en el Slack. No sé si no sé si me pusiste ahí como contacto para que vea. Pero si no, repito lo que siempre les digo, la mensajería del aula virtual, yo estoy recibiendo todo lo que están al toque, estoy recibiendo todos los avisos de quiénes están subiendo los trabajos, estoy recibiendo las notificaciones al momento, así que utiliza eso, digamos, ¿no? Perfecto. Bien, ¿algún otro comentario? De todas maneras, la intención estaba, yo ya les dije, posiblemente armemos un grupo de WhatsApp, si se agiliza más, vamos a hablar con las cátedras para armar un grupo de WhatsApp solo para temas académicos, para este tipo de cosas, digamos, ¿no? Para tener un contacto más directo, más rápido, inclusive que la mensajería. Sí. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere repasar, cerrando entonces el tema de generación de números aleatorios? ¿Por qué era importante tener esto de saber generar y verificar, controlar los números aleatorios, pseudo aleatorios? ¿Por qué era importante todo eso? ¿Por qué nos tomamos tanto trabajo en generarlos y luego en controlarlos? ¿Qué opinan ustedes? Para ver si es factible utilizarlos en las simulaciones. Exactamente. Para que no exista un sesgo posterior en el proceso de simulación. Exactamente. Y ahora vamos a empezar a ver ya, de manera tal que realmente cuando vayamos a simular, estemos simulando, digamos, ¿no? Y no introduzcamos alguna perturbación inicial, alguna contaminación que luego, evidentemente, en los resultados no se vean afectados por esto. A partir de ahora vamos a empezar, habiendo visto lo de los números, generación y control de los números pseudoaleatorios, las pruebas estadísticas a los que sometemos para verificarlos, para ver si son aptos, vamos a empezar vamos a arrancar con otro tema. Y acá, digamos, lo primero que tenemos que tratar de entender, digamos, cuando hablábamos de un estudio de simulación, recuerden aquella definición que decía
era generar una historia artificial del sistema y a partir de trabajar con esta historia artificial, tomar decisiones, ver los resultados y con esos resultados tomar decisiones, tener información y evaluar qué vamos a hacer con el sistema. Con lo cual acá lo importante es empezar a ver cómo generamos esta historia artificial puntualmente. Con lo cual lo primero que tenemos que determinar es identificar qué distribución, qué tipo de distribución tiene aquellas variables que identificamos, variables de comportamiento probabilístico, que identificamos en el sistema que estamos estudiando. Porque nosotros lo que vamos a ir, cuando analicemos nuestro sistema y su comportamiento, como ya hemos visto, vamos a identificar variables que explican su comportamiento, o que van mostrando el comportamiento del sistema bajo estudio. Lo que vamos a tener que hacer es, entendiendo de que hay un comportamiento probabilístico en dichas variables, o en alguna de esas variables, identificar la distribución de probabilidad que explica ese comportamiento. De manera tal que identificada luego, una vez que identificamos esta distribución de probabilidad, dicha distribución de probabilidad es la que vamos a utilizar para generar esta historia artificial sobre el modelo, sobre lo que vamos a simular. Es por eso que lo que vamos a ver ahora es cuáles son los métodos, las formas que tenemos para determinar cuál es la distribución de probabilidad que explica el comportamiento o define el comportamiento de una determinada variable aleatoria. Esto seguramente ustedes ya lo han visto en estadística, digamos, ¿no? Y es por eso que principalmente repasamos algunas definiciones, digamos, ¿no? En primer lugar, definimos que, quiere decir que cuando hablamos de variables aleatorias son todas aquellas que tienen algún comportamiento probabilístico en la realidad, y como tales, vemos que la suma de las probabilidades asociadas a todos los valores posibles que pueda tener dicha variable aleatoria X es 1. ¿eh? Sumamos todas las probabilidades, la suma de las probabilidades asociadas da 1. La probabilidad de que un posible valor de las variables se presente siempre es mayor o igual a 0. Ya no hay una probabilidad negativa, siempre la probabilidad va a estar entre 0 y 1 y la suma de todas ya sabemos que da 1. El valor esperado de la distribución de la variable aleatoria es la media de la misma, y podemos identificar el comportamiento de esta variable aleatoria utilizando estimadores, digamos, como la varianza, la desviación estándar, o sea, la media, determinados estimadores estadísticos que nos permiten definir e identificar esta variable aleatoria. Por lo cual, digamos, lo que vamos a comprender o tratar de entender en este punto son dos cuestiones. Uno es, ¿cómo determinamos el tipo de distribución asociado a un determinado conjunto de datos? Y cómo a partir de esa distribución de probabilidad que hemos encontrado, ver cómo generamos los valores para las variables aleatorias asociadas a esa distribución. ¿Estamos? Entonces, acá a veces lo que hay que tratar de identificar cosas que son diferentes, aunque se nombren, tengan un término bastante parecido.
vamos a tener que entender que hablamos por un lado de números pseudo aleatorios, que hablamos por otro lado de variables aleatorias, y que por otro lado estas variables aleatorias van a tener valores determinados que pueden tomar. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profe. ¿Ninguna consulta? ¿Se entiende esto? A ver si creo que hay alguien en el chat. A ver, abro el chat un segundo. No, profe. A ver. Entonces, cuando hablamos de este primer punto que dice acá, determinar el tipo de distribución a partir de un conjunto de datos, y ya en función a que me dice que lo están entendiendo. En la práctica, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Si lo tiene que asociar a estos conceptos, a una aplicación práctica, que es la que vamos a tratar de avanzar ahora, ¿cómo sería? ¿La observación? ¿Puede ser a la observación de cómo se va sucediendo ese hecho? O sea, el ingreso de clientes o... Y a partir de un hecho determinado, ¿qué tratamos de identificar? Y tendríamos que ir tomando nota de cada cuánto está entrando y sacar una estimación, una probabilidad en rangos horarios. A ver, por ejemplo. Está bien lo que decís, pero te pasaste por algo antes. Ya te estás yendo a la observación. O sea, y decís, tengo que hacer observación de un determinado hecho, pero en función de ese determinado hecho, ¿qué es lo que tenés que identificar y identificar primero? O definir primero. La variable. Exactamente, identificar claramente cuál es la variable que estás observando. Entonces, una vez que la definís, ¿cómo se denominaría una variable de los ejemplos que vos estabas diciendo recién? ¿Cuál puede ser, por ejemplo? ¿Cuál variable puede ser? Ingreso de clientes. Ingreso de clientes, y ahí cuanto mejor lo definamos, mejor acotemos la variable, mejor va a ser nuestra observación, porque si no podemos estar mezclando cosas. ¿Está? Claro. Entonces, aprovecho tu ejemplo. ¿Con quién estoy hablando? Porque no me aparece el nombre acá. ¿Con quién estoy hablando? Federico Bertoncini. Federico. Entonces, aprovecho tu ejemplo. Vos decís ingreso de cliente. Y acá es conveniente hacerlo lo más detallado posible para no generar confusiones, porque se pueden generar confusiones. Puede ser ingreso de clientes por la puerta principal, ingreso, a diferencia del ingreso de clientes por la puerta trasera, por ejemplo. Entonces, claro. o estamos hablando de ingreso de clientes independientemente de por qué puerta esté entrando. Entonces, ingreso de clientes en el turno de la mañana o ingreso de clientes en el turno de la tarde. Entonces, es importante, por eso me detengo un minuto, que esté claramente definida cuál es la variable que estamos evaluando y vamos a observar, y sobre qué y cómo la vamos a identificar, para que no se confunda esto, que estemos mirando el ingreso y no sabemos si es el ingreso de la mañana, de la tarde, de la puerta adelante, de la puerta de atrás, u otra cosa que esté dando vuelta. Entonces, perfecto. Así que buenísimo tu comentario. Supongamos que identificamos el ingreso de clientes por la puerta de entrada en el turno de la mañana. ¿Cómo sería esa observación, Federico? Creo que me dijiste, ¿no? Sí. Sí, Federico. Y no sé, yo estaría contando y en qué horarios fueron entrando esas personas. Entonces tendría inclusive una frecuencia en la que están ingresando, cada cuántos minutos o así, básicamente. Entonces, llevaría muchísimo esfuerzo, digamos, pero... Entonces, a partir de la observación, empezás a observar el momento de ingreso de cada cliente, de un cliente a un determinado lugar. Entonces, empezás a partir de la observación, empezás a obtener datos, un conjunto de datos que explican los valores, son valores que va tomando en la observación esta variable definida. Entonces, uno a partir de la observación comienza a tener datos y empieza a tener este conjunto de datos. Entonces, ojo, una cosa es la variable o el dato
la hora y otra cosa, por ejemplo, la hora en que está entrando cada cliente, la hora, minuto, segundo en que está atravesando un cliente la puerta, eso es una cosa. No, Y claro, otra por hora, cosa, digamos, o sea, de las 8 a las 9, ¿cuántos entraron? De las 9 a las 10, y ¿cuántos otro entraron? dato es Algo la así. cantidad exactamente, y otra cosa es la cantidad de personas, y no estás tomando en cuenta la hora. Pues son variables diferentes, de hecho, uno es la hora de ingreso y otra cosa es la cantidad de personas que ha ingresado. Otra cosa es tomar el intervalo, o sea, uno entró a las 8 y el otro entró a las 8 y 10. En realidad y han pasado 10 minutos, con lo cual la variable que estás considerando no es la hora, sino el intervalo entre arribos, digamos. Entonces, vuelvo al punto. Definamos claramente bien qué es lo que estoy observando y tener en claro eso. Y a partir de la observación, ¿qué tengo entonces? ¿Qué genero entonces? Un conjunto de datos. Un conjunto de datos. Muy bien. ¿Alguien se atreve o podemos dar otro ejemplo de esto? El La paso de próxima, vehículos en un peaje. ¿cómo dijiste? No escuché bien, perdón. El cruce de vehículos en un peaje, en un determinado peaje. Exactamente, supongamos, ¿qué sería el cruce? El horario de vuelta, Sí, el horario es que similar pasa. al anterior, digamos, exacto. Bien. Profe, puede ser el tiempo de demora también, de no hablar de cantidad de personas, sino el tiempo que demora cada persona en el lugar. Demora, ¿y cómo lo medís a eso? Por cada persona que está en un lugar determinado que a nosotros nos interesa evaluar, tomamos el tiempo entre que llega y se va. Después dividimos por la cantidad de personas del día, quizá. Hasta ahí nomás, vos estás tomando el dato, todavía no, hasta ahí nomás, tomaste el dato. Eh, no sé, la división esa que comentaste, por lo pronto no sería necesaria. ¿Qué otro ejemplo? Porque les adelanto que la próxima actividad obligatoria va a ser que ustedes identifiquen y hagan observación, la determinación, definan una variable y hagan observación de una variable que ustedes elijan para, bueno, para justamente hacer esto, digamos, ¿no? La de determinar el tipo de distribución que corresponde a un conjunto de datos. Esa va a ser la próxima actividad. Así que sería bueno que lo vayamos pensando entre todos, los ejemplos, de manera tal de una partecita del trabajo ya está resuelta. ¿Qué otra variable se le ocurre Profe, analizar? la Sí, cantidad de manzanas que hay en mal estado en un cajón. O bien. Puede ser Entonces voy también tomando los cajones que van arribando y cuento las manzanas y veo cuántas hay. Muy bien, puede ser, perfecto. la Muy cantidad bien. de ¿Qué más? peticiones, profe, a un servidor. Cantidad de peticiones del servidor. Si tiene un comportamiento aleatorio, sí, por supuesto. Acá alguien en el chat, la cantidad de tiempo de uso de cierta aplicación. Sí. Habría que ver en qué contexto se dice. Puede ser. El uso que le damos a cada aplicación. ¿Qué más? Ese que dijo el compañero, a ver, lo tengo acá en el chat, que planteó de la aplicación. ¿Cómo lo medirías? ¿No? En principio me parece que bien, que estaría la variable, sería una variable aleatoria, pero ¿cómo lo medirías y cómo la definirías y cómo lo medirías? No sé si podés abrir tu micrófono o solo estás en el chat. Profe, creo que la mayoría de las aplicaciones en los celulares miden la cantidad de tiempo que usamos cierta aplicación, desde el inicio de la carga hasta el final de la carga. Cada aplicación, por ejemplo, en Instagram, ocupaste 4 horas al día, Facebook 2 horas al día. Tiempo de sesión. Claro, por Perfecto. tiempo. Entonces, medida a partir de que ingresa a la aplicación hasta que sale de la misma, digamos, ¿no? La misma persona, digamos, dentro de un determinado... Claro, dentro dentro de de un un servidor. determinado... Perfecto, terminar instalación. Sí. ¿Qué otro ejemplo? Hay millones de ejemplos. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre?
Sí, la entrada de llamadas a un call center. Entrada y duración de llamadas en un box de un call Perfecto, center. tener dos variables ahí, cantidad de llamadas, perfecto, muy bien, cantidad de llamadas que entra de una puedes sacar la otra, ¿no? Empezar a registrar cuántas llamadas, cuándo entra cada llamada, puedes sacar la cantidad que hubo, perfecto, y la duración, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? ¿Podría ser el tiempo que tarda un colectivo, por ejemplo, en llegar a una parada? Sí, puede ser, sí. El tiempo que tarda un colectivo, o sea, el tiempo que pasa entre cada colectivo que llega, digamos, ¿cierto? Exacto. Sí, sí. Sí, está bien, puede ser también, sí. Vayan pensando que va a ser algo que ustedes van a tener que ver y tomar nota y registrar para poder luego evaluar. Profe, para tener en cuenta para el trabajo las variables que nosotros tenemos que tomar tienen que ser cuantificables, claramente, pero también tienen que ser medibles, ¿no? O sea, no podemos tomar una variable que por más que sea cuantificable no tengamos forma de medirla. Y sí, obviamente, si no podés registrar el dato, no vas a poder hacer el análisis, lamentablemente. Si no la podés medir, no saber qué valor toma realmente, va a ser... a menos que lo pueda identificar de una manera, va a ser raro, digamos, ¿no? ¿Qué otro ejemplo? A ver en el chat, ¿aparece algo? Sensación térmica, o sea, la temperatura en determinado rango horario, zonas geográficas, cómo va variando la temperatura. Sí, podría llegar a ser. No sé si sigue no sé, puede llegar, sí, puede llegar a ser. Entonces, ustedes avanzando, entonces ustedes lo que van a hacer es observaciones, digamos, ¿no? Y a partir de las observaciones ustedes van a tratar de definir cuál es la distribución de probabilidad que explica ese comportamiento, ¿no? Número de contagiados por COVID en una semana. Sí, yo no sé si hay ahí un comportamiento probabilístico, digamos, ¿no? Me parece que hay alguna regla exponencial ahí, algún comportamiento matemático que se puede llegar a determinar, pero... Profe, podría ser un caso tomando eso, en el que se consideran las personas con barbijo y el virus sale con cierta probabilidad del barbijo. Entonces ahí podría considerarse que afecta. Sí, puede ser, digamos, dadas ciertas condiciones hay mayores, la probabilidad de infectación o no de determinado grupo de personas. Eso sí puede llegar a ser, digamos, ¿no? Pero la curva de crecimiento, digamos, ya uno ve la curva de crecimiento, ahora que estamos de vuelta en una etapa de crecimiento, ustedes van a ver que entonces no sigue un comportamiento tan probabilístico, sino sigue una determinada una función. Martín plantea fallo de máquinas por mes en una cadena productiva, puede ser también, sí. Vamos, entonces, bueno, lo importante es que ustedes van a tener un conjunto de datos, de observaciones, y lo van a identificar, digamos, y van a tratar de decir, bueno, ¿qué función explica el comportamiento de esta variable, ¿no? Y volviendo al ejemplo de Federico inicial, junto a un conjunto de datos, y bueno, ¿qué función de distribución de probabilidad explica el comportamiento de la variable ingreso de clientes o ingreso de personas por la puerta delantera de este lugar? ¿Está? Y lo que vamos a tratar de hacer, digamos, desde el punto de vista práctico, es lo siguiente, digamos, vamos a establecer, hay distintas pruebas, digamos, las más utilizadas, la denominada prueba de chi cuadrada, que se utiliza cuando analizamos una función de tipo continua, se utiliza
perdón, de una función de tipo discreta, chi cuadrado, se utiliza una función de tipo discreta, o la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que se utiliza, digamos, cuando la distribución sobre la que estamos trabajando tiene un comportamiento continuo. Y el método, digamos, lo que plantea básicamente la prueba de chi cuadrado es lo siguiente, digamos, ¿no? Es comparar los datos que tenemos con el estadístico que nosotros propongamos, con el comportamiento que tuviera que tener en función a una determinada distribución de probabilidad que nosotros sugerimos inicialmente. Comparando los valores de la función, de los valores que hemos registrado a partir de la observación con respecto a un comportamiento típico de una función de probabilidad que sugiramos, que hayamos sugerido, vemos si realmente hay un determinado nivel de significancia con el cual podamos aceptar la distribución sugerida. La receta de cocina, digamos, para probar esto, que ustedes luego lo van a desarrollar en clase práctica, es obtener al menos, lo que recomienda la prueba de chi cuadrada, es obtener al menos 30 datos de la variable aleatoria a analizar, digamos, ¿no? O sea, tener al menos 30 observaciones, que sea un conjunto de datos que te permita realmente hacer una inferencia de cuál es la distribución de probabilidad. Con pocos datos es muy poco lo que podemos hacer. Calculamos la variable, la media y la varianza de ese conjunto de datos. Creamos un histograma a partir de m intervalos, mejor dicho, siendo m recomendando un valor que sea la raíz cuadrada de n. Y esto es muy similar a las pruebas estadísticas, justamente a la prueba de chi cuadrada que habíamos visto el otro día, ver, digamos, la distribución, ver la distribución observada dentro de cada una de estas frecuencias, dentro de cada una de estas frecuencias, estos intervalos que hayamos definido. Y luego, en función, normalmente esto se hace gráficamente, en función a la forma que tiene el histograma, sugerir una distribución de probabilidad que, de acuerdo al comportamiento que estamos observando, en la observación que estamos observando, sugerir una distribución de probabilidad que consideremos tenga un comportamiento que se asemeja al mismo, que se ajuste a esta forma del histograma que hemos dibujado. Luego, calculamos la frecuencia esperada para la función de probabilidad propuesta, calculamos el estadístico de prueba, calculamos el estadístico de prueba. Esto es similar a las pruebas que habíamos hecho en las pruebas estadísticas para el número aleatorio. Y definimos un nivel de aceptación, digamos, a partir de un error, un alfa de error que estemos dispuestos a asumir, y ver si el valor entre el estadístico de prueba es menor que el valor crítico que hayamos obtenido. Si es menor, no se puede rechazar la hipótesis de que la distribución sugerida es la que no la podemos rechazar a la distribución sugerida. Obviamente, si el valor crítico es mayor, el estadístico de prueba es mayor, perdón, que el valor crítico de referencia obtenido, la distribución de probabilidad sugerida debe ser rechazada. Entonces, esto, digamos, lo podemos ver de una manera, ustedes lo van a practicar, pero esto también lo podemos ver a partir de
a partir de trabajar con algún software que te pueda ayudar para esto. Nosotros ya les vamos a compartir, vamos a compartir también ahí en la página, para que vayan descargando algún software que te permita hacer esta prueba, lo que se denomina esto que se llama prueba de bondad de ajuste. Hay algunos software que son muy interesantes, muy prácticos, y uno que pueden utilizar es el ProModel. Les voy a mostrar el ProModel. Yo después les voy a mandar el link para que lo puedan descargar, pero pueden ustedes descargar inclusive una versión académica del ProModel. El ProModel después lo vamos a utilizar justamente para modelado y simulación propiamente dicha. Pero el ProModel tiene una herramienta que se llama StatFit, que es esta que está acá. ¿La ven? ¿Están viendo ustedes la página del ProModel, sí, no? Sí, profe. Este es el ProModel, digamos. Después después te lo vamos a utilizar para simulación propiamente dicha, pero en principio nos interesa ver el StatFit. Al entrar en StatFit me abre otra pantalla que creo que ustedes no la están viendo, así que voy a salir de acá y voy a entrar en el StatFit. ¿Lo ven ahora el StatFit abierto? Sí, ahora sí, profe. Bueno, el StatFit, entonces ustedes, supongo, yo voy a entrar en un conjunto de datos más o menos al azar, de una variable. Denme un segundito, acá está. Estoy buscando los datos. Acá está. Acá tienen dos maneras, o sea, estos datos que ustedes observaron, pueden ir cargándolos manualmente, ¿no es cierto? No sé, el intervalo entre arribos, siguiendo el ejemplo de Federico inicial, el intervalo entre arribos de clientes a un determinado negocio. Entonces, el primer cliente llegó a los 45 segundos de abierto, digamos, supongamos que esto en segundo. El otro llegó a los 185 segundos después del primero, y así sucesivamente. Entonces, pueden ir cargando, van cargando los distintos valores que vayan observando. Entonces, lo hacen en la carga manual. Acá me apuré un poquito, pero ustedes ya acá entran acá en abrir un nuevo proyecto, digamos, y pueden hacer la carga manual. O lo tienen cargados en un Excel y, como ya está acá, cortan y pegan, digamos, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Entonces, ahora ustedes pueden decir, bueno, ya tienen los datos cargados. Y lo que tratan de determinar ahora, a partir de estos datos observados, es decir, bueno, yo he juntado a partir de la observación de una determinada variable, me interesa saber cuál es el comportamiento o la distribución de probabilidad que explica el comportamiento de esta variable. Entonces, vienen al AutoFit. En este caso van a ver que son datos que tienen coma algo, entonces evidentemente tiene una distribución continua. De hecho, no te deja ni ubicarlo como una distribución discreta. Pueden ver si son datos que tienen sesgo o cola hacia un lado o hacia los dos lados, cuál es el menor valor. Y luego de dar OK, fíjense qué hace el StatFit. Automáticamente ya me indica
haciendo las pruebas de bondad de ajuste sobre una gran variedad de distribuciones. Entonces, no sé, la distribución, la Weibull, la uniforme, la beta, la triangular, la exponencial, bueno, todas las que están viendo ustedes acá, nos indica en función a un ranking cuáles serían las distribuciones de probabilidad que tengan un comportamiento que más se aproximan a los datos que estamos viendo. Entonces, de acuerdo a esto, nos indica que la distribución uniforme con estos valores no puede ser rechazada en un ranking del 66,6%. Esto te da un ranking de cuál es la distribución que más se adecua. Como ven, la uniforme no significa que tenga que ser aceptada. Lo que podemos decir es que no puede ser rechazada. La uniforme, la beta, entonces vemos que una distribución uniforme, a partir de estos valores que vimos, podrían asemejarse a una distribución uniforme con este comportamiento, ¿no? Profe, ¿y ahí no tiene la prueba de Smirnov también? Ya lo hace todo automáticamente, de hecho lo hace automáticamente. Te había dicho que si era continuo, La tenía prueba que ser la de hace Smirnov, automáticamente. ¿no? Y si era discreto, de Chihuahua. Por eso, de hecho esta es continua y fue la de Smirnov, la hizo automáticamente. Automáticamente hizo la prueba de Smirnov. ¿Estamos? Pueden grabarla. Pueden grabar las pruebas. Y como ven, digamos, hay muchos programas para hacer prueba de bondad de ajuste. Yo después en el aula virtual hay otro también que es muy bueno, que es el SimFit. A ver si lo tengo acá, para abrírselo. Bien, cerrando. Acá está. Acá hay otro software también, puede ser para... Este no es tan bueno para prueba de bondad de ajuste, pero también pueden llegar a usarlo, que es el InfoStat, digamos, ¿no? La diferencia, digamos, bueno, no sé si están viendo acá, ¿no? Acá viendo distintos tipos de pruebas. Pueden aplicar Kolmogorov, multimonial, tiene también para hacer prueba de ajuste. El problema que tiene la de InfoStat, que usted acá tiene que sugerirle así como en el método manual, tiene que sugerirle la distribución de probabilidad y luego de eso es el análisis. En cambio, el que estábamos viendo recién, el StatFit, no precisa, digamos, no precisa de
ya que te compara con con todos los modelos de distribución que ellos ya tengan cargados, digamos, ¿no? Pero para cualquier caso, el InfoStat también es un software de estadística que puede ser muy práctico. Yo supongo que ya lo habrán utilizado en clase de estadística a este software para determinar y hacer pruebas de bondad de ajuste o determinar el comportamiento de determinadas variables. ¿Estamos? Entonces, hay otro software, inclusive el Excel, a veces también el Excel también te permite algunos, ¿cómo se diría? Algunos anexos, anexar algunas aplicaciones o algunas fórmulas para poder también hacer prueba de bondad de ajuste. Pero con este que tienen con el Pro Model, yo creo que tienen como para andar bastante bien, ¿no? Entonces con el StatFit pueden andar bastante bien. Otro, a ver si lo tengo también para mostrárselo. Acá tienen, acá está, acá lo encontré. Se me había cerrado la página que la tenía lista. Acá la comparto. Este es el XLStat. También pueden utilizarlo, digamos, ¿no? Bueno, estos también son algunos que se compran, hay que comprarlos para instalarlo, pero esto lo podés instalar en el Excel, digamos, ¿no? Tenés un periodo de prueba también para utilizarlo. Una prueba gratis, pero también puede hacer determinada prueba de... ¿Cuál es el problema con el XStat? Es que no es sencillo de utilizar. Tenés que definir un montón de parámetros. Esto es si te dedicas exclusivamente a la estadística y trabajás con mucho manejo de estadística, lo podés aplicar, digamos, ¿no? Lo práctico es este que estábamos viendo, el StatFit, por ejemplo, ya es bastante práctico que ya lo pueden usar, o el InfoStat. Yo creo que trabajando con alguno de estos ya pueden andar bastante bien para tener un software que les permita.
Bien. Perfecto. Bien. Entonces, ya sea con el software o con una cuestión práctica, ustedes determinan a partir de un conjunto de datos, determinen cuál es la distribución de probabilidad que explica el comportamiento de ese conjunto de datos. Ahora bien, ustedes ahora deberán determinar o utilizar esa distribución de probabilidad para empezar a armar esta historia artificial sobre el modelo. Ustedes deberán empezar a utilizar esa función para poder generar ahora valores para la variable aleatoria. Para empezar a generar valores para esta variable aleatoria que ustedes han determinado la función que la explica, hay diversos métodos para generar los valores. Tenemos el método de la transformada inversa, el método del rechazo, hay algunos métodos empíricos especiales y también pues, se pueden utilizar tablas, existen tablas también para la generación de valores. Cada método tiene, digamos, sus pros y sus contras y ustedes deberán definir cuál es el método de generación más conveniente para poder, para ver con cuál se quedan para utilizarlo. Pero antes de avanzar con los métodos, a mí me interesa saber si a ustedes les queda claro qué es esto de generar los valores para la variable aleatoria que estamos considerando, que hemos identificado. ¿De qué estamos hablando? ¿Alguien lo puede ejemplificar? Nosotros hemos observado una situación real, siguiendo el ejemplo que planteó hoy el compañero Federico de entrada, dijo, yo voy a tomar datos, voy a hacer una observación de cuántos clientes están ingresando por una puerta y voy a observar y voy a registrar el intervalo de arriba entre cada uno de estos clientes. Eso él lo observó, lo registró y con esos datos, utilizando ya sea el software o el método de Kolmogorov-Smirnov o el método de chi cuadrado, determinó cuál es la distribución de probabilidad, determinó la distribución de probabilidad que explica ese comportamiento. Y ya sabe cuál es la distribución de probabilidad que explica ese comportamiento. Y ahora quiere simular para su modelo esas entradas de cliente. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo se le ocurre que tiene que hacer eso? Habría que generar un conjunto de números basados en la distribución de que nos dio el método de Kolmogorov. El método que sea, el método Kolmogorov, el software que hayamos empleado, el método de chi cuadrado, el método que hemos utilizado para identificar la distribución de probabilidad. Correcto. Entonces, de eso se trata. ¿Alguna duda con respecto a lo que planteó está comentando Martín? ¿Se está entendiendo esto? ¿Alguien quiere plantear otro ejemplo? ¿Se anima a plantear otro ejemplo? A ver, chicos. Esto es conceptual, me interesa, si ustedes entienden esto, lo otro es receta de cocina, es aplicar la metodología, lo importante es que entiendan por qué lo están haciendo. Profe, yo por ahí me confundí cuando nosotros teníamos nuestro comportamiento, digamos, nuestras observaciones, ahí a partir de ahí nosotros intentamos determinar la probabilidad, perdón, la función de probabilidad. Para eso necesitábamos saber qué distribución tiene. Entonces nosotros, yo lo que entendí por lo menos fue que nosotros planteábamos una sugerencia y con un software o algún método
validábamos esa sugerencia, ¿no es cierto? Y ahí determinábamos qué distribución tenía. Pero no me quedó claro de dónde sale la sugerencia que planteamos nosotros, digamos, la función de probabilidad. Y surge a partir de ver el comportamiento, ver cuál es de acuerdo al comportamiento. Si vos, por ejemplo, un ejemplo sencillo, vos estás observando, a partir de la observación de la variable que estás considerando, vos observás que hay valores que se mueven dentro de un determinado rango de valores que no se modifican. No sé, se modifica y que la distribución dentro de ese rango puede tomar cualquier valor y puede decir, bueno, por sola observación, y esto me parece que tiene un comportamiento, una distribución uniforme. O podés, al observar los datos, podés observar de que hay como una distribución, una dispersión de datos alrededor de una media y que se distribuyen de manera uniforme hacia ambos lados. Entonces, mira, y de manera continua y hacia ambos lados. Entonces puedes decir, mira, por la forma que estoy los datos, al acomodar los datos que estoy observando, me parece que esto está teniendo una distribución normal. O así, con solo ver la forma de los datos, graficándolos convenientemente, pues decir, mira, y comparándolo con alguna distribución conocida, ya podés suponer, y ahí sugerís, me parece que se parece mucho a la uniforme, me parece que se parece mucho a la normal, parece que se comporta como si fuera una exponencial, y bueno, luego lo comprobás, de ahí sale la comparación, ¿se entendió? Sí, y ahora bien, ustedes determinaron la distribución. ¿De qué se trata esto que queremos hacer ahora? ¿De qué se trata esto de generar valores para las variables aleatorias? ¿De qué se trata esto? Es generar la historia artificial. ¿Alguien lo dijo? ¿Cómo generar qué? La historia artificial que estábamos hablando antes. Perfecto. ¿Alguien más quiso decir algo? Eso está bien. ¿De qué más que se puede decir? ¿Generar la historia artificial? No, ¿de qué más se trata de esto? Yo quería decir que nosotros queremos que la simulación tenga el comportamiento más parecido a la realidad posible y por eso nosotros generamos las variables aleatorias basándonos en la distribución de probabilidad que tenemos del método utilizado antes. Perfecto. Entonces, a ver si se entiende. Vos estuviste mirando, ustedes estuvieron viendo una determinada variable, registraron su comportamiento y determinaron cuál es la distribución de probabilidad que le explica. Y ahora ustedes deben simular ese comportamiento que estuvieron viendo, que estuvieron registrando, ahora ustedes lo deben simular, lo deben generar ustedes. Y para generar ustedes van a tener que utilizar esta distribución que han determinado, que han encontrado, para generar ahora ustedes, como bien decía el compañero, la historia artificial. Generar ahora el comportamiento simulado. Entonces, para generar valores para esa variable aleatoria, utilizamos alguno de estos métodos que tenemos aquí. Tenemos el método de la función inversa, el método del rechazo, podemos utilizar para algún método empírico especial, algunos métodos que son específicos para algunas distribuciones definidas, y existen también tablas que se pueden utilizar. El método de la función de la transformada inversa, digamos, se utiliza, tiene distintas, y esto es importante que quede claro, se utiliza, digamos, para simular variables aleatorias continuas y en donde la función acumulada recuérdenlo cuando hablábamos de variables, cuando definíamos variables aleatorias, uno de los aspectos que teníamos que la definían, que lo identificaban, era que la suma de sus probabilidades era igual a 1. O sea que la suma de las probabilidades, la acumulada de las probabilidades de una determinada distribución, la suma daba 1.
Por lo tanto, podemos nosotros plantear que, nos podemos nosotros plantear entonces esto de utilizar, el concepto inicial es utilizar la función acumulada de probabilidad para generar o utilizarla para generar los valores de la variable aleatoria. Los pasos a seguir en la receta de cocina, digamos, que aplicamos para poder obtener valores para la variable aleatoria, es primero identificar la función, digamos, que de haber definido la función de densidad, que ya la tendríamos que haber identificado, que explica la variable que queremos modelar. Calcular la función acumulada, o sea, una es la función puntual y a calcular la acumulada. Y como la acumulada, decíamos, se comporta entre 0 y 1, lo que hacemos ahora es despejar la variable aleatoria para obtener la función acumulada inversa, hacer la transformación en la inversa. Y lo que hacemos a partir de allí es, como es la inversa, ingresando un número aleatorio, estos números pseudoaleatorios, estos números pseudoaleatorios que hemos generado o hemos obtenido, como hemos visto en la clase pasada, y a partir de ingresar un número pseudoaleatorio, determinamos, que está entre 0 y 1, determinamos cuál es la variable en la función acumulada inversa que nos indica la probabilidad que representa. Entonces, habiendo determinado, por ejemplo, en la exponencial, la función acumulada, lo que hacemos ahora es, como trabajamos con la inversa, entramos con un valor de 0 a 1, de entre 0 y 1, con un valor aleatorio, por eso era importante esto que charlamos al principio, de que no haya un sesgo por parte del simulador al hacer el trabajo. Ingresamos con un valor de 0 a 1, vemos dónde corta la curva de acumulada de la función acumulada y obtenemos el valor de probabilidad asociado a eso. Entonces, para cada valor entre 0 y 1 que obtengamos, vamos a obtener un valor de probabilidad. Entonces, podemos generar para cada número aleatorio que ingresemos a nuestra función acumulada, podemos obtener nos devuelve un valor de probabilidad que explica el comportamiento, digamos, ¿no? Volviendo un poquito para atrás antes de avanzar con el otro método, que ustedes lo van a... La gran ventaja que tiene el método de la función inversa es digamos, ¿no? Que para cada valor de número aleatorio que utilice y lo aplique a la función inversa, yo puedo obtener un valor de la variable aleatoria, y yo sé que este valor de la variable aleatoria va a responder a una determinada distribución de probabilidad. ¿Cuál es la gran contra que tiene el método de la función inversa? Que como el método implica despejar la variable x en función, digamos, despejar x y dejarla en función de y, al revés ahora, x dejarla en función de y, esa transformación inversa muchas veces no es posible de realizar, digamos, ¿no? Sobre todo si hay asociada, digamos, alguna raíz cuadrada, algún término exponencial o alguna función un poco compleja que no podamos despejar x en función de y, por lo tanto que no la podamos hacer a la transformada. En esos casos que no podamos determinar la transformada,
el método no va a ser posible de aplicar. Pero en aquellas funciones, como puede ser, por ejemplo, la función exponencial, el modelo, el ejemplo lo pueden ver en el libro, ustedes rápidamente pueden, a partir de utilizar un solo número aleatorio, pueden obtener un solo valor, un valor determinado para la variable aleatoria. El método del rechazo es un método que se utiliza justamente en aquellas situaciones que no podemos utilizar el método de la función de la transformada inversa. En este caso, digamos, parte de la receta, la metodología implica utilizar dos valores de dos números aleatorios, dos números pseudo aleatorios. Primera diferencia ya con el método de la función inversa, porque allá utilizamos un valor, acá ya precisamos dos valores. Entonces, por eso también lo que hablábamos el otro día de la importancia de generar números aleatorios y tener una gran muestra de números aleatorios comprobados, porque se necesitan. Fíjense que acá mínimamente para obtener un valor de variable aleatoria, ya necesitamos como mínimo dos números pseudo aleatorios para utilizar. Entonces, lo que hacemos es, la implicación es determinar el valor de la variable aleatoria x de acuerdo a la siguiente relación. Obtenemos un valor de x que se encuentre dentro de un determinado intervalo entre a y b, y en función a y evaluar la función de funcionalidad en función a este valor de x, digamos, ¿no? ¿Qué valor toma la función? Conocida la función de probabilidad, determinar qué valor tiene la función de probabilidad dentro de este parámetro entre este valor de x que se encuentra entre a y b. Profe, Luego comparamos, digamos, el valor obtenido de la función con respecto a una relación entre un valor aleatorio R2 dividido el m, que es el máximo valor que puede tomar la función dentro del intervalo AB, y comparamos. Si se da esta relación, si esta expresión, la función de la probabilidad determinada con un X de esta manera, es menor que mayor o igual que R2, que el otro número aleatorio. Si se da esta afirmación, si la respuesta es afirmativa, el valor X generado, el valor X obtenido, puede ser utilizado, digamos, como variable aleatoria, como datos para nuestro estudio, como historia simulada. Si no se da, no se cumple esta relación, debemos volver y utilizar otros dos números aleatorios para poder volver a generar. Entonces, vemos aquí, aplicando esta fórmula, vamos a ir, si se da esta relación, aceptamos el valor X que se obtiene. Si no se da esta relación, lo descartamos y deberemos empezar nuevamente por el paso 1. ¿Esto qué nos está indicando? Que vamos a necesitar posiblemente necesitemos una gran cantidad de parejas de números aleatorios, pseudo aleatorios, para obtener al menos un valor de variable aleatoria que responda a la función de probabilidad que nos interesa, y que hayamos determinado. La gran ventaja que tiene el método del rechazo, como su nombre lo indica, es un método, a diferencia entonces, como decíamos, del método de la función inversa, es que justamente, disculpen un minuto que se me está quedando sin batería, perdón un segundito. Bueno, perfecto. Decía,
quedó en la gran ventaja del método, profe. Exactamente, el método de rechazo, la gran ventaja que lo que a ustedes les importa es entender esto, es que lo pueden utilizar para función, es un método que te permite utilizar en cualquier tipo de función de probabilidad, digamos, ¿no? Que hayan determinado aún en más complejas. La gran contra es que van a necesitar una mayor generación de números pseudo-aleatorios, una mayor utilización de números pseudo-aleatorios para poder determinar, al menos para cada vez que necesites determinar un número aleatorio en particular. Entonces, hay otros métodos que son combinaciones, el método de la convolución, por ejemplo, es un método que también se utiliza mucho, pero básicamente con estos métodos, método de la función inversa y método del rechazo como método de generación, son bastante completos y son bastante usados los dos, digamos, ¿no? Luego, como les decía, hay algunos, bueno, acá está gráficamente, digamos, ¿no? Si el valor generado se encuentra dentro de la curva, es aceptado el valor generado, el valor obtenido de x, y sale por el valor de f de x, está por sobre la función, es rechazado y no se acepta. Esto es gráficamente el método. Las otras dos expresiones que les decía, métodos empíricos especiales, eso lo pueden encontrar, por ejemplo, en el libro de ProModel que ustedes ya tienen compartido ahí en el aula virtual, donde, por ejemplo, bueno, ustedes lo pueden encontrar, ahí lo van a encontrar, hay algunas fórmulas o expresiones matemáticas específicas, empíricas, para determinadas funciones. Entonces tienen para por ejemplo, para una distribución de tipo exponencial, para una función normal, la gamma, la log normal, la binomial, la de Poisson, o sea, ya hubo alguien que ha trabajado y ha estudiado y ha definido empíricamente una expresión que se utiliza y que se puede utilizar para la generación de números pseudo aleatorios. Y también existen algunas tablas, algunos gráficos, donde también alguien se ha tomado el trabajo y para determinadas funciones muy específicas, utilizando la tabla y utilizando siempre las tablas o estas expresiones empíricas, siempre utilizan, digamos, estos métodos siempre utilizan números aleatorios para poder generar el valor aleatorio. Las tablas, decía, también te permite para determinadas funciones, entrando a la tabla, podés obtener el valor que te interesa, que buscas. La gran contra de las tablas, digamos, es que obviamente son métodos manuales, gráficos, y no te sirve para una gran generación de variables. Si ustedes ven también en el StatFit, en el ProModel StatFit que estábamos viendo hoy, tiene también algunas maneras, algunas formas de generación de variables, de valores para variable aleatoria, también lo pueden utilizar ahí, digamos, no tienen también en esos. Bien. Con esto ustedes tienen ya todo el marco teórico para esto, y a partir de ahora solo vamos a trabajar en la práctica. Ustedes van a tener ahora un poco de práctica. Yo la semana, van a tener práctica, la semana que viene van a tener los 2 días de práctica para avanzar en estos temas, y luego la otra avanzamos en teoría nuevamente, avanzamos con otros temas. Teniendo un campo teórico bastante desarrollado, ustedes tienen luego material para trabajar al respecto con la práctica. No sé si tienen alguna pregunta, algún concepto que quieran consultar. Nuevamente, nosotros, como todo, vamos a ir subiendo material, no solo PowerPoint, sino material, apuntes, para que ustedes vayan viendo y vayan teniendo elementos para que practiquen, trabajen y luego hagan las consultas del caso que si consideran necesario. ¿Estamos? ¿Preguntas? Profe, sí. La distribución de probabilidad de las variables aleatorias, esa dijo que no se puede saber de antemano, solamente con una herramienta se puede sacar.
Te escuché entrecortado, ¿me podrías repetirlo, por favor? Sí, que la distribución de probabilidad de las variables aleatorias solamente se saca con herramientas de, por ejemplo, el Profit y eso, que mostró usted. No solo con herramientas, pueden utilizar los métodos que estuvimos viendo, que les comenté, que son el chi cuadrado para distribución continua, distribución discreta, para variables que tienen distribución concreta, o el módulo Smirnov si la función que ustedes buscan a partir de los datos observados tiene una distribución continua. O sea, esos son métodos manuales. También le expliqué ahí, digamos, que pueden utilizar el software para esos casos también. Acá hay una pregunta en el chat. ¿El método de rechazo sirve para variables aleatorias continuas o discretas? El método de rechazo se utiliza para continuas, básicamente. Continuas, básicamente. Ya vamos a ver algunos modelos para discretas también. Profe, sí. Cuando mostró el Profit, usted cargó una tabla de un Excel, dijo. ¿Esos eran los valores de la variable aleatoria o valores de pseudo aleatorio? No, esos son los valores observados. Observados de las variables, de una variable aleatoria. De la variable que está bajo estudio. Ah, ok, gracias. Yo identifiqué una variable, tomé nota de los valores y esos valores que tomé nota los llevé al software. ¿Se entendió, Emanuel? Sí, gracias. Yo utilizo ahí, obviamente, son datos observados. Lo que empezamos con datos observados. ¿Alguna otra pregunta? Chicos. No, profe. Bueno, nos vamos a ir compartiendo entonces en el aula virtual los distintos elementos, el distinto material, y tienen ustedes, yo después obviamente les voy a subir también los lineamientos para esta nueva actividad obligatoria que van a tener tiempo para realizar. Si no hay más consultas, yo los voy dejando, y quedo como siempre disponible para, repito como charlábamos hoy al comienzo, sobre cualquier consulta desde el aula virtual, sobre la mensajería del aula virtual, pueden realizar cualquier consulta del caso si lo necesitan. ¿Estamos? Ok, profe, gracias. Quedamos así. Nos vemos entonces conmigo dentro de 2 semanas. Ustedes van a avanzar ahora un poquito más con la práctica, todo esto que estamos hablando, y dentro de 2 semanas vamos a cerrar con algunos ejemplos prácticos, como hicimos el otro día, de algunos de estos modelitos, de estas metodologías, mejor dicho, de estas metodologías, para luego ir avanzando en otras situaciones puntuales. ¿Está? ¿Para cuándo es la otra actividad? Pregunta Soledad. La intención es dentro de 2 semanas, digamos, yo lo voy a subir en estos días y van a tener prácticamente 2 semanas para realizarlo. En principio sería para eso, si no hay inconvenientes. Bueno, ¿Profe? si no hay más preguntas, sí.
Sí, ¿Ahora ingresa alguna de las profes de teoría? ¿De práctica, perdón? No. Ah, ok. ¿Querés que sigamos? No sé, como vos digas. No, como dijo que vamos a seguir ahora un poco con más de práctica, pero... Sí, pero mañana. Por eso... ok, listo, perfecto. Sí. Seguimos mañana. La intención ahora es, como hemos dicho, tratar de que ustedes tengan mucho material en el aula, que ustedes trabajen y pregunten para que esto se haga mucho más dinámico. Si no, el tema se hace muy tedioso para ustedes sobre todo y para mí también, pero la idea es que tengan material, video, apunten, lean, pregunten, trabajen y sobre eso luego vayan consultando, digamos, ¿no? Y vayamos entre todos desarrollando. No quiero que esto, como les dije, no quiero que esto sea un monólogo de mi parte, digamos, y que ustedes no vayan, si no practican no me van a preguntar nada. ¿Estamos? Profe, una última consultita. ¿Cuál sería el canal más rápido y directo para consultarle cosas a usted? ¿Slack, correo, campus? La mensajería del aula virtual, como le dije de entrada. En principio posiblemente ahora voy a hablar con los chicos de la práctica y posiblemente armemos un grupo de WhatsApp para cualquier duda y para atención inmediata. Pero como les dije ya en la primera clase, el canal de comunicación formal es la mensajería del aula virtual. Tienen ustedes ahí y yo continuamente recibo cualquier mensaje que ustedes me mandan, yo recibo al toque acá. Sí, profe, lo que pasa es de que a veces suele suceder, y ya me sucedió en otras materias, que se envía el mensaje al campus virtual y recién a las 24 horas, entre 12 y 24 horas, recién llega la notificación. Por eso, digamos, tiene un pequeño retraso. A ver, si vos me mandás un mensaje aún por WhatsApp, yo no te voy a contestar al toque, porque yo no, vamos a poner una cosa en claro, o sea, yo te voy a contestar en 24, 48 horas, aún en WhatsApp, ¿se entiende? Sí, profe, entiendo eso, entiendo, a lo que yo voy es de que hay veces que se retrasa, yo daba como ejemplo simplemente eso, pero hay veces que se retrasa aún más. Ténganlo en cuenta, sí, está bien, pero ténganlo en cuenta, digamos que por eso se establece por una duda, pero lo habitual en este tipo de cosas son 24 48 horas de respuesta, lo habitual, digamos. Por eso contémplenlo, digamos, yo no estoy todo el día esperando, a menos que ustedes me informen de qué día de horario, yo no tengo ningún problema, y ese día y horario me pongo en modo consulta, pero yo no puedo estar las 24 horas en modo consulta por si ustedes están con alguna duda. ¿Se entiende? Sí, profe, profe, tal día me dicen, vamos a estar de consulta, perfecto, coordinamos, y yo en ese momento estoy a full con ustedes. Pero si no, es imposible para mí estar las 24 horas atendiendo. Ustedes se ponen a estudiar a las 3 de la mañana y mandan un mensaje en WhatsApp, no le voy a contestar al toque, ni ahí, por supuesto. Sí, entiendo. Ok, ¿alguna otra consulta? Perfecto, entonces, nos vemos. Avancen, chicos, vayan metiéndole con las prácticas, vayan a la práctica, porque esto es entender el concepto y luego practicar. Entender el concepto y luego practicar. No queda otra que eso. Si ustedes van entendiendo el concepto, le va a ir bastante bien. ¿Listo? Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.